Cuando tres familias separadas se le acercaron a las 4 de la tarde, de esa brillante tarde de sábado de diciembre, quejándose de que una familia negra estaba interrumpiendo el evento y haciendo que la gente se sintiera insegura. Mitchell no cuestionó las quejas ni pidió detalles. Vio una familia negra, la doctora Nathan Brooks, su esposa Jennifer y sus dos hijos, parados cerca del escenario del árbol de Navidad. Y eso fue todo lo que necesitó ver. En su juicio sesgado, formado por años de perfil racial, sin cuestionar, su presencia en un evento comunitario predominantemente blanco era en sí misma el problema. Esa decisión, tomada en un parque abarrotado lleno de familias, disfrutando de las festividades navideñas y grabada en su cámara corporal, le costaría su placa, le costaría a su ciudad 3,5 millones de dólares y expondría a un departamento de policía que había permitido su patrón de aplicación discriminatoria durante casi una década. Porque la familia a la que ordenó irse no era una familia cualquiera. El doctor Nathan Brooks era el director de salud pública de la ciudad. Su esposa, Jennifer, era abogada de derechos civiles. Y parada a 20 pies de distancia, observando toda la confrontación, estaba la alcaldesa Patricia Chun, quien estaba a punto de intervenir de una manera que cambiaría todo. Antes de continuar, ¿desde dónde están viendo? Si es la primera vez que están aquí, pulsen ese botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. El agente Ryan Mitchell había trabajado para el Departamento de Policía de Riverside durante 8 años, construyendo lo que sus supervisores consideraban un enfoque proactivo para la policía comunitaria. Pero debajo de esa reputación yacía un patrón perturbador. 19 quejas a lo largo de 6 años de ciudadanos que alegaban aplicación sesgada racialmente, acoso a minorías en eventos públicos y aplicación selectiva de citaciones por allanamiento y alteración del orden público. Incidentes en los que había expulsado a familias negras y latinas de parques, piscinas y centros comunitarios, basándose en quejas vagas de residentes blancos, sin someter nunca a familias blancas a un escrutinio similar. Informes de defensores comunitarios que describían su papel en lo que llamaban la aplicación de segregación informal en las instalaciones de la ciudad. Cada queja había sido revisada por asuntos internos, había resultado en asesoramiento o capacitación en diversidad, y había sido desestimada como conflictos de personalidad o malentendidos. Mitchell había aprendido que mientras afirmara estar respondiendo a quejas de ciudadanos y manteniendo los estándares comunitarios, su departamento protegería sus acciones como aplicación legítima de la ley en lugar de reconocerlas como la discriminación que eran. El doctor Nathan Brooks, de 38 años, era el director de salud pública de la ciudad, nombrado 2 años antes, después de liderar la respuesta regional a COVID, que había obtenido reconocimiento nacional. Su esposa, Jennifer Brooks, de 36 años, era abogada principal en la Fundación Legal de Derechos Civiles, especializada en casos de discriminación que involucraban vivienda, empleo y acomodaciones públicas. Vivían en el distrito histórico de Riverside, participaban activamente en organizaciones comunitarias y criaban a sus hijos, Marcus, de 8 años, y Zoe, de 6, con énfasis en la participación cívica y la comprensión de sus derechos como ciudadanos. Eran exactamente el tipo de familia profesional lograda que cualquier comunidad debería estar orgullosa de llamar residentes. Pero también eran negros, lo que significaba que se enfrentaban regularmente a la discriminación sutil y no tan sutil
que venía con ser personas de color exitosas en una ciudad predominantemente blanca. El Festival de Navidad del sábado por la tarde era una tradición anual que la familia Brooks esperaba con ansias. El evento transformó el Parque Central de Riverside en un país de las maravillas invernal, con luces, música, vendedores de comida, puestos de artesanía, y culminó con el encendido de un árbol de Navidad de 40 pies al atardecer. Cientos de familias asistían cada año, y la familia Brooks había llegado temprano para conseguir buenos lugares para la ceremonia de encendido del árbol. Habían estado parados cerca del escenario durante unos 20 minutos. Marcus y Zoe, sosteniendo chocolate caliente, mientras charlaban emocionados sobre la llegada esperada de Santa Claus. Cuando Nathan notó que varias familias blancas cercanas a ellos les daban miradas incómodas y se alejaban, ya había experimentado esto antes. El reposicionamiento sutil, la protección de los niños, el mensaje tácito de que su presencia no era bienvenida, pero había esperado que un evento familiar, patrocinado por la ciudad, fuera diferente. Entonces, el agente Mitchell se acercó, su cámara corporal activada y grabando todo como lo requería la política del departamento para todas las interacciones públicas. Mitchell caminó directamente hacia la familia Brooks, con la mano apoyada en su cinturón de servicio, en una postura diseñada para intimidar. Deben abandonar el parque de inmediato. Nathan levantó la vista confundido e inmediatamente desconfiado. Agente, solo estamos observando el encendido del árbol de Navidad con nuestros hijos. ¿Cuál es el problema? He recibido múltiples quejas de que están incomodando a otras familias, dijo Mitchell. Su tono no dejaba lugar a discusión. Deben marcharse de inmediato. La formación legal de Jennifer entró en acción al instante, incomodando. ¿Cómo? Estamos aquí parados en silencio. No hemos levantado la voz. No hemos molestado a nadie. No hemos infringido ninguna regla del parque. ¿Quién se quejó y de qué se quejaron específicamente? La mandíbula de Mitchell se tensó. No le gustaba que lo cuestionaran, especialmente no alguien que usaba terminología legal. Eso no es asunto suyo. Les ordeno que desocupen la propiedad de la ciudad. Si se niegan, los arrestaré por allanamiento y alteración del orden público. Este es un parque público, dijo Nathan, manteniendo su voz controlada pero firme. Este es un evento gratuito abierto a todos los residentes de la ciudad. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Señor, está discutiendo con un oficial de policía, dijo Mitchell, moviendo la mano hacia sus esposas. Eso es obstrucción. Gírense. Manos detrás de la espalda. El pequeño Marcus, de 8 años, miró a su padre con ojos asustados. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué quiere arrestarte? Antes de que Nathan pudiera responder, una voz cortó la tensión con absoluta autoridad. El agente Mitchell retrocedió. Ahora mismo. Todos se giraron para ver a la alcaldesa Patricia Chun acercándose. Su expresión era una mezcla de shock y furia apenas contenida. Chun, alcaldesa en su segundo mandato con reputación de políticas progresistas y tolerancia cero a la discriminación, había estado en el evento saludando a electores cerca del escenario principal cuando un elector se le acercó diciendo: «Tienes que ver lo que está pasando allí cerca del árbol». Caminó y presenció la parte final de la confrontación, lo suficiente para comprender exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Deberían los agentes de policía, que ordenan a familias salir de eventos públicos sin motivo, enfrentar la destitución automática? Comenten sus pensamientos abajo. Esto ya no era acoso. Era un oficial usando su autoridad para aplicar discriminación racial en un evento de la ciudad
y una alcaldesa que estaba a punto de dejar claro que eso no era aceptable. Mitchell se giró reconociendo a la alcaldesa, pero aparentemente sin comprender la gravedad de su situación. Alcaldesa Chan, estoy manejando una situación de disturbio. ¿Un disturbio? La voz de Chun resonó en el área inmediata y las familias cercanas habían dejado de prestar atención para observar. Agente Mitchell, he estado parada justo ahí durante los últimos 5 minutos. He visto toda esta interacción. Esta familia no ha hecho absolutamente nada malo. Están parados en silencio, esperando el encendido del árbol con sus hijos. ¿A qué disturbio se refiere? Mitchell vaciló. Su confianza anterior flaqueó. Recibí múltiples quejas de ciudadanos de que estaban incomodando a la gente. ¿Incomodando a la gente por existir?, dijo Chun con voz aguda. Por ser negros en un evento navideño de la ciudad, eso no es un delito, agente Mitchell. Esa no es una razón legítima para ordenar a nadie que abandone un parque público. Alcaldesa, con respeto, estoy respondiendo a preocupaciones legítimas de la comunidad. No, interrumpió Chun. Usted está respondiendo a quejas racistas y, en lugar de decirles a esos quejosos que necesitan examinar sus prejuicios, usted está aplicando su discriminación. Dr. Brooks, señora Brooks, me disculpo en nombre de la ciudad. Usted y su familia son absolutamente bienvenidos aquí. Agente Mitchell, le ordeno que abandone esta área de inmediato. Repórtese a su supervisor. Habrá una investigación sobre este incidente. La cara de Mitchell se sonrojó, atrapado entre su ego y la comprensión de que acababa de ser reprendido públicamente por la alcaldesa frente a docenas de testigos. Alcaldesa Chun, solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo es proteger a todos los ciudadanos por igual, dijo Chun. No para expulsar familias porque su color de piel incomoda a algunas personas. Váyase ahora, y quiero que su metraje de cámara corporal sea asegurado de inmediato. Mitchell se retiró, pero el daño estaba hecho. La confrontación había atraído una multitud y varias personas la habían grabado en sus teléfonos. La intervención de la alcaldesa había sido presenciada por al menos 50 personas, y la historia ya comenzaba a difundirse entre la multitud. Chun se giró hacia la familia Brooks, su expresión suavizándose. Doctor Brooks, señora Brooks, de nuevo, me disculpo. Esto no es lo que Riverside representa, y les prometo que habrá consecuencias para las acciones de este oficial. Nathan asintió, pero su voz era tensa por la ira controlada. Alcaldesa, aprecio su intervención, pero esta no es la primera vez que nos enfrentamos a discriminación en esta ciudad. Es solo la primera vez que alguien con autoridad lo ha presenciado y ha hablado. Entonces, eso va a cambiar, dijo Chun con firmeza. A partir de ahora, fiel a su palabra, Chun lanzó una investigación inmediata. El lunes por la mañana, había convocado una reunión de emergencia con el jefe de policía, el fiscal de la ciudad y el jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Se revisó el metraje de la cámara corporal de Mitchell, y lo que mostraba era demoledor. El metraje capturó todo. Mitchell, acercándose a la familia Brooks, sin observar ningún comportamiento disruptivo, su exigencia inmediata de que se fueran sin explicar violaciones específicas, su amenaza de arresto cuando cuestionaron su autoridad, y lo más importante, su declaración de que estaban incomodando a la gente como justificación para la expulsión. Pero la investigación no se detuvo ahí. Cuando los investigadores revisaron el metraje anterior de la cámara corporal de Mitchell de otros eventos comunitarios, encontraron un patrón que era a la vez claro y perturbador. Durante 3 años,
Mitchell había expulsado o amenazado con expulsar a 12 familias de color de eventos públicos, piscinas y parques basándose en quejas de incomodar a otros o de no encajar en la atmósfera comunitaria. En cada caso, las familias no habían hecho nada malo, sentadas en mesas de picnic, nadando en piscinas públicas, asistiendo a festivales, utilizando instalaciones que sus impuestos financiaban. El primer giro se produjo cuando los investigadores cruzaron los informes de incidentes de Mitchell con los nombres de los quejosos a los que afirmaba estar respondiendo. Descubrieron que 5 de los mismos individuos habían presentado múltiples quejas a Mitchell sobre familias minoritarias en varios eventos a lo largo de 2 años. No eran ciudadanos al azar preocupados por disturbios reales. Eran residentes que aparentemente veían los espacios públicos como solo para blancos y habían encontrado un oficial dispuesto a aplicar su racismo. Correos electrónicos internos revelaron que el sargento de Mitchell estaba al tanto del patrón de quejas. En un correo electrónico, Mitchell había pedido orientación sobre cómo manejar las preocupaciones recurrentes de los miembros principales de la comunidad sobre el mantenimiento de la calidad del evento. El sargento había respondido: «Usa tu discreción. La comodidad de los residentes de mucho tiempo importa. Si crees que la expulsión previene conflictos mayores, haz lo que debas hacer». Ese correo electrónico se convirtió en una parte central para demostrar que el departamento no solo sabía de la aplicación discriminatoria de Mitchell, sino que la había aprobado tácitamente. El agente Mitchell fue puesto en licencia administrativa dentro de los 3 días posteriores al incidente del Festival de Navidad. Procedimiento estándar, mientras la investigación procedía. El sindicato de policía presentó inmediatamente quejas impugnando las declaraciones públicas de la alcaldesa y exigiendo el debido proceso. La investigación se prolongó durante 6 semanas, y el jefe de policía inicialmente recomendó una suspensión de 30 días en lugar de la destitución, pero la alcaldesa Chun, enfrentando la presión pública y armada con la evidencia de la cámara corporal, se resistió. Amenazó con divulgar el metraje públicamente si el departamento no tomaba medidas más enérgicas. Mitchell finalmente fue despedido después de 8 semanas, pero no antes de que el sindicato de policía negociara un acuerdo de separación que le permitiera renunciar en lugar de ser despedido, una distinción que facilitaría la búsqueda de futuro trabajo en aplicación de la ley. La carta de despido citaba discriminación racial, violación de derechos civiles y abuso de autoridad. Pero el expediente de Mitchell mostraría renunció bajo investigación en lugar de despedido por causa. Su sargento, cuyo correo electrónico demostró que había permitido el comportamiento, recibió una reprimenda escrita y capacitación obligatoria, pero conservó su puesto y rango después de la intervención del sindicato. Pero la destitución fue solo el principio. La familia Brooks, representada por el bufete de abogados de Jennifer, presentó una demanda federal de derechos civiles buscando daños y perjuicios y reformas integrales. Su equipo legal obtuvo todo el metraje de la cámara corporal de Mitchell de eventos públicos durante 3 años. Documentó las 12 familias que había expulsado y construyó un caso que mostraba discriminación sistemática que el departamento no había abordado a pesar de claras señales de advertencia. El segundo giro se produjo cuando otras víctimas se adelantaron. A medida que se corrió la voz de la demanda, 8 de las 12 familias que Mitchell había atacado previamente se pusieron en contacto con los abogados de la familia Brooks. Cada una tenía una historia similar. Asistir a un evento público
no hacer nada malo, ser abordado por Mitchell, se le ordenó que se fuera basándose en quejas vagas, sintiéndose humillado e impotente contra la autoridad policial. Una familia, los Johnson, había sido expulsada de un concierto del 4 de julio, a pesar de tener mantas extendidas y comida preparada para un picnic que habían planeado durante semanas. A otra familia, los Rodríguez, se les dijo que abandonaran una piscina pública porque su música estaba demasiado alta. A pesar de que no estaban reproduciendo música, y varias familias blancas cercanas tenían altavoces portátiles. Los testimonios acumulados pintaban un cuadro de un oficial que se había autoproclamado ejecutor de límites raciales informales y un departamento que lo había permitido al tratar cada incidente como aislado en lugar de reconocer el patrón obvio. El caso ganó atención nacional. Las organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados. Los expertos legales lo calificaron como un ejemplo clásico de cómo opera la discriminación racial a través de la aplicación selectiva, y la ciudad de Riverside se encontró bajo un intenso escrutinio no solo sobre un oficial, sino sobre fallas sistémicas en la supervisión y la rendición de cuentas. Los abogados de la ciudad inicialmente intentaron argumentar que Mitchell actuaba en base a quejas de ciudadanos y, por lo tanto, tenía inmunidad calificada, pero el metraje de la cámara corporal destruyó esa defensa. Los videos mostraron que Mitchell nunca verificó las quejas, nunca observó ningún disturbio real y ordenó a las familias que se fueran basándose únicamente en su raza, incomodando a otros. El tercer y último giro se produjo durante las deposiciones, cuando el testimonio de Mitchell reveló su mentalidad. Cuando se le preguntó por qué había ordenado a la familia Brooks que se fuera, su abogado intentó dirigirlo hacia respuestas estándar sobre el mantenimiento del orden y la respuesta a las quejas. Pero bajo el persistente interrogatorio del equipo legal de Jennifer Brooks, las respuestas de Mitchell se volvieron cada vez más defensivas y reveladoras. Habló de preservar la atmósfera familiar, de prevenir conflictos antes de que escalaran, y de que ciertas familias eran más propensas a causar problemas. Si bien nunca usó un lenguaje explícitamente racial en su deposición, el patrón de sus expulsiones, documentado a través de 3 años de metraje de cámara corporal que mostraba que solo había atacado a familias minoritarias, hizo que su sesgo fuera innegable. Incluso sin una sola cita perfecta, el caso se resolvió 14 meses después del incidente del Festival de Navidad. La ciudad acordó pagar a la familia Brooks 3,5 millones en daños y perjuicios e implementar reformas integrales. Una junta de supervisión civil independiente con poder de citación y autoridad para recomendar destituciones. Activación obligatoria de cámaras corporales para todas las interacciones públicas con carga automática y auditorías aleatorias. Recopilación de datos demográficos sobre todas las expulsiones de eventos públicos con informes públicos trimestrales. Capacitación en sesgos cada trimestre con pruebas y medidas de rendición de cuentas vinculadas a la elegibilidad para ascensos. Política de tolerancia cero para la aplicación discriminatoria con destitución inmediata. Enlace comunitario requerido para asistir y monitorear todos los eventos públicos importantes. Procedimientos de quejas revisados que permiten informes anónimos con protección contra represalias. Fondo de compensación de $500,000 para las otras 8 familias que Mitchell había atacado. El acuerdo también requirió que la ciudad emitiera disculpas formales por escrito a todas las familias victimizadas y creara un memorial público
en el parque que reconociera el daño causado por la policía discriminatoria. Si hubieras estado en ese evento navideño y hubieras presenciado esto, ¿habrías hablado o lo habrías grabado como lo hicieron esos testigos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La alcaldesa Chan anunció personalmente el acuerdo, de pie en una conferencia de prensa con la familia Brooks a su lado. Lo que le sucedió a la familia Brooks y a otros representa un fracaso de nuestra ciudad para proteger a todos los residentes por igual, dijo Chun. No podemos deshacer el daño que se hizo, pero podemos asegurar que no vuelva a suceder. Estas reformas harán de Riverside una ciudad donde cada familia, independientemente de su raza, pueda asistir a un festival navideño sin temor a que se le diga que no pertenece. La familia Brooks utilizó una parte importante de su acuerdo para establecer la iniciativa de equidad de Riverside, brindando representación legal a las víctimas de discriminación en acomodaciones públicas y capacitando a los miembros de la comunidad sobre sus derechos en las interacciones con la policía. La iniciativa ayudó a obtener justicia para docenas de familias en sus primeros 2 años. El oficial Mitchell tuvo dificultades para encontrar trabajo después de su destitución. El metraje de la cámara corporal de él, ordenando a una familia salir de un evento navideño, basándose en quejas de que no encajaban, se había compartido y discutido ampliamente. Dio una entrevista afirmando que había seguido los procedimientos y que la ciudad lo había traicionado. Nunca se disculpó con la familia Brooks, ni con ninguna de sus otras víctimas. Nunca reconoció su sesgo racial y aparentemente nunca entendió que sus acciones habían excluido sistemáticamente a familias de espacios públicos que sus impuestos financiaban. El Departamento de Policía de Riverside experimentó cambios masivos. El nuevo jefe de policía, traído de fuera después de que el jefe anterior renunciara, implementó las reformas agresivamente. Los datos del primer año mostraron una mejora drástica. Las expulsiones de eventos públicos disminuyeron en un 73% en general, y las disparidades raciales en esas expulsiones disminuyeron en un 89%. Las encuestas de confianza comunitaria mostraron una mejora significativa, particularmente entre los residentes minoritarios. Los 5 residentes que habían presentado quejas repetidas a Mitchell sobre familias minoritarias fueron identificados durante la investigación. Si bien no enfrentaron cargos penales, sus nombres se hicieron públicos a través de documentos judiciales y varios enfrentaron consecuencias sociales en su comunidad. 2 partieron de Riverside en menos de un año, incapaces de soportar la reacción de los vecinos que ahora conocían su participación en la discriminación. El festival navideño del año siguiente tuvo un aire distinto. La familia Brooks asistió y, esta vez, el alcalde Chun los recibió personalmente y se aseguró de que tuvieran asientos de honor para el encendido del árbol. Múltiples agentes estuvieron presentes, pero su cometido estaba claramente definido: proteger a todas las familias por igual y responder únicamente a infracciones reales de la ley o la seguridad, no a quejas basadas en prejuicios. Durante la ceremonia del encendido del árbol, el alcalde Chan se dirigió a la multitud. El año pasado este evento fue escenario de una injusticia que avergonzó a nuestra ciudad. A una familia se le dijo que no pertenecía a una celebración pública por el color de su piel. Les fallamos. Fallamos a los valores que decimos defender. Pero el fracaso no tiene por qué ser permanente. El cambio es posible cuando nos comprometemos con él. Esta noche,
Quiero que cada familia aquí presente sepa que pertenece. Este es su parque, su ciudad, su celebración. Y cualquiera que les diga lo contrario está equivocado. El aplauso del público fue atronador y prolongado. Y la familia Brooks, de pie con sus hijos, en el mismo lugar donde el oficial Mitchell los había amenazado con arrestarlos un año antes, finalmente sintió que pertenecía. La grabación de la cámara corporal que capturó la discriminación de Mitchell se convirtió en una herramienta de formación utilizada por departamentos de policía de todo el país, mostrada a los reclutas como ejemplo de cómo se manifiesta el prejuicio en la aplicación selectiva de la ley y por qué los oficiales deben cuestionar sus propias suposiciones y las quejas que reciben. Las organizaciones profesionales reaccionaron. La Asociación Internacional de Jefes de Policía emitió nuevas directrices sobre la prevención de la aplicación discriminatoria en eventos públicos. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia utilizó el caso de Riverside como modelo para investigar otros departamentos con patrones de aplicación selectiva. La lección fue profunda e innegable. Los espacios públicos deben ser públicos para todos. Los agentes que aplican selectivamente las normas basándose en la raza están violando los derechos constitucionales. Y a veces, a una familia a la que se le dice que abandone un festival navideño, a un alcalde que fue testigo de una injusticia y se negó a permanecer en silencio, a una cámara corporal que capturó una discriminación innegable, puede forzar la rendición de cuentas y crear reformas que protejan a miles de personas. El oficial Ryan Mitchell se había acercado a una familia en un evento navideño, esperando que cumplieran su orden discriminatoria, como tantas familias antes que ellos habían hecho. En cambio, se encontró con una familia con experiencia y recursos legales, un alcalde que lo presenció todo, y una grabación de cámara corporal que documentó su prejuicio con perfecto detalle. Su carrera de 8 años en las fuerzas del orden terminó en cese y desgracia pública. Pero sus acciones se convirtieron en un catalizador para reformas que transformaron la forma en que su ciudad vigilaba los espacios públicos. La familia Brooks había acudido a un festival navideño para crear recuerdos felices con sus hijos. Se marcharon tras experimentar una discriminación flagrante, pero también tras presenciar cómo un aliado en el poder los defendía y habiendo obtenido pruebas documentales para exigir responsabilidades al sistema. Convirtieron una experiencia humillante en un cambio sistémico que garantizó que otras familias no se enfrentarían a la misma violación de sus derechos. Una placa no otorga autoridad para hacer cumplir preferencias raciales. Los eventos públicos deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos. Y a veces, ordenar a la familia equivocada que abandone una celebración navideña, amenazar con arrestar a un padre delante de sus aterrorizados hijos, hacer suposiciones basadas únicamente en el color de la piel, puede ser el error que finalmente obligue a los departamentos de policía a confrontar la discriminación que han permitido e implementar reformas que deberían haber existido desde siempre. Si cree que los agentes de policía que discriminan en eventos públicos merecen ser destituidos y que las ciudades deben enfrentar consecuencias financieras reales por permitir prejuicios, suscríbase y active las notificaciones, porque mañana tendremos otra historia que muestra lo que sucede cuando las suposiciones racistas se encuentran con familias que se niegan a aceptar la injusticia y utilizan su experiencia para crear un cambio duradero que proteja a todos.